La primera parte del acuerdo entre ambos bandos los llevó a intercambiar tecnología para el campo de batalla, debido a que la pelea había dejado las armaduras de los paladines hechas pedazos. Pero aún así, estas armaduras eran muy buenas. Se trataba de una ligera armadura que se manifestaba a través de un núcleo utilizando la energía mágica del usuario, una armadura espiritual. Los paladines accedieron a darle una a Rimuru para futuras investigaciones, y Rimuru en cambio le regaló a Hinata una espada que él mismo había hecho, aunque si se comparaba con la espada Luz de Luna de Hinata, que le había sido conferida por Luminous personalmente, se quedaba corta, y es que Rimuru solo conocía los objetos de clase única, y esta era una espada de clase leyenda. El acero de este mundo tenía la particularidad de que podía absorber poder mágico, y con el paso de los milenios, este se transformaba adquiriendo capacidades únicas que no dependían de la tecnología con la que fueron creadas, sino del tiempo de exposición y el tipo de magia vertidos en ellas, por lo que replicarlas era muy complicado, pero Kurobe y Kaijin lo intentarían con todos los medios posibles. Además, los objetos de clase leyenda eran tan poderosos que si por ejemplo la espada de Hinata se desenvainaba por error, podía acabar con una ciudad entera sin querer, lo cual por supuesto era impráctico. La espada que le dio a Rimuru, de hecho, le gustó mucho. Era una nueva versión del estoque roto que consumió y analizó anteriormente, la espada que poseía el ataque final del arco iris que mataba al objetivo con 7 golpes. Además, le dieron la asesina de dragones, pero no parecía ser tan fuerte como para matar a un dragón verdadero. Lo que más le interesaba era la armadura espiritual sagrada de Hinata, pero por desgracia, esa no se la pudieron prestar, ya que se trataba de una pieza única para uso exclusivo de Hinata, aunque Rafael le indicó que ya la había analizado por completo durante la batalla, así que no sería necesario. En todo caso, podrían recrear esta arma aunque fuera del elemento sagrado y modificarla para convertirla en una pieza demoníaca. El problema sería quién la iba a utilizar, siendo que era un artefacto tan poderoso. Rimuru convenció a Luminous y Hinata de quedarse un día más, lo cual no fue para nada difícil. Hinata seguía sorprendida por cómo Rimuru había logrado replicar tantos lujos y comodidades de su mundo de origen con tanta facilidad, casi como si se estuviera burlando de los esfuerzos de los demás, pero para él era más un tema sobre lo que debía hacer como rey y lo que podía hacer, ya que el bosque tenía abundantes recursos. El tener comida deliciosa era lo menos que podía hacer. En segundo lugar, le preocupaba la cultura, como el entretenimiento o el manga, entre otras cosas, lo cual era raro e impresionante, ya que todos los demás viajeros de otros mundos simplemente se habían resignado a vivir bajo estas nuevas reglas en un mundo donde se jugaban la vida día a día. No era posible para ellos pensar en cosas como el entretenimiento o procurar los lujos de su mundo de origen, a diferencia de Rimuru, que ya pensaba cómo aumentar su esfera de influencia. De hecho, se aprovechó del momento para contarle a Hinata sobre su plan de instaurar un gobierno proxy en Farmas, con Yom como rey para atraer a otras naciones occidentales. La primera parte estaba más o menos completa, con el reconocimiento de ciudades importantes y la construcción de carreteras que llegaran hasta ellas, como Brumon, Dwargon, la dinastía hechicera de Sarion y próximamente Eurasania. El verdadero problema para alcanzar un nuevo nivel de desarrollo tecnológico eran las comunicaciones, aunque para él era sencillo usar transmisión de pensamiento con toda su descendencia espiritual, no era lo mismo para los demás seres mágicos y no mágicos. Intentaron utilizar cristales de comunicación, pero su uso era solo posible a través de un hechicero experimentado, por lo que era difícil de aplicar. De modo que su siguiente idea fue crear líneas de comunicación utilizando magia conectada a través de la dimensión de movimiento de sombras para conectar los extremos de un dispositivo que inventó Bester, capaz de convertir los sonidos del mundo en ondas mágicas, y eso, en combinación con los núcleos mágicos usados en las carreteras, hicieron posible la creación de dispositivos de comunicación que, si bien utilizaban magia, no era la magia del usuario y podían ser usados por cualquier persona, aunque aún estaban en etapa experimental. Ahora, Hinata estaba sorprendida, pero estaba más preocupada de que su nuevo aliado hablara con tanta facilidad, ya que algo como esto se consideraría como un secreto de estado en cualquier otro país, y no era prudente simplemente hablar sobre eso como si nada.
podía ser la bebida hablando por él, pero a Rimuru no le parecía tan mal. Fritz, que estaba con ellos, incluso lo apoyó, diciendo que eso solo demostraba lo mucho que confiaba en ellos, y entonces robó un trozo de carne del plato de Hinata, para luego ser mandado de bruces al suelo con un fuerte puñetazo. En todo caso, si atraían demasiado la atención con su desarrollo, era cuestión de tiempo para que los ángeles decidieran atacar a Tempest. Un ejército que aparentemente estaba formado por al menos 1 millón de ángeles de rango B, que además tenían una fuerte cadena de mando, con generales más poderosos que los ángeles promedio, y que si regresaban en el tiempo, podías encontrar historias sobre estos seres entablando combate con señores demonio. Y si esto era cierto, entonces eran una amenaza a considerar, ya que no cualquiera puede pelear con un señor demonio, aunque para Luminous no eran más que una molestia. Al final, no eran aliados de la humanidad ni nada por el estilo, y si eran atacados, lucharían juntos, ya que Luminous por su parte no estaba dispuesta a ver su ciudad destruida de nuevo. Sin duda, pelearía contra ellos. En poco tiempo, las noticias se esparcieron en cada nación, y aunque habían acordado en divulgar un empate, se decía que Hinata, el santo, fue derrotada por el señor demonio. Lo cierto es que la movilización de los paladines era un secreto a voces, y como resultado del conflicto no habían tenido bajas. Entonces el anuncio oficial del empate y el tratado de no agresión hacían más verídica la historia, pero era evidente que Tempest había sacado la mejor parte, ya que tenían el reconocimiento de varias naciones aliadas y era el centro de atención en Occidente. De hecho, ya llegaban las invitaciones de Rimuru a los líderes de otras naciones, pero todos tenían miedo de lo que pudiera pasar en el futuro, y no aceptarían los hechos así como así. Los cambios estaban por llegar, pero mientras tanto seguirían reuniendo información. En el reino de Dwargon, Gazelle se reunía con sus consejeros, donde discutieron primero sobre la derrota de Hinata, ya que el bosque de Yura estaba repleto de espías de Dwargon. Aun si se trataba de una nación aliada, lo inteligente era tener un ojo sobre ellos, aunque parecía que Rimuru sabía de su presencia y simplemente los dejaba hacer para seguir promocionando a su nación. Y sucedió que ellos se dieron cuenta del cómo transcurrieron los hechos desde la invasión clandestina de los paladines hasta su eventual derrota y el hecho de que Hinata perdió en un duelo 1 contra 1, desembocando en un giro sin precedentes de las doctrinas supremacistas de Ruberius, que ahora se tornaban un poco más en favor de los monstruos y ya les habían enviado una misiva con intenciones de establecer relaciones comerciales. Y si este era el caso, la posibilidad de que Rimuru amasara más poder que Gazelle estaba más cerca que nunca. Al menos así lo pensaba Henrietta, la capitana de la unidad de élite de Dwargon, y Jane, la archimaga del reino. Gazelle, el maestro de la espada, y Hinata estaban igualados en términos de poder, y si Rimuru la había derrotado, entonces la conclusión lógica era que ahora podía derrotarlo a él también. Este poseía la habilidad Tirano, que le permitía ver a través de las demás personas, dentro de su alma, su cuerpo y sus pensamientos. Pero con Rimuru no pasaba lo mismo, lo cual significaba que era lo suficientemente fuerte como para bloquear por completo su habilidad. Además, de acuerdo a la evidencia, los 10 grandes santos pelearon con los ejecutivos de Tempest, y ni uno solo de los monstruos conoció la derrota. De hecho, algunos de ellos se enfrentaron a más de un santo a la vez, logrando una victoria arrolladora, lo que quería decir que Tempest tenía una capacidad bélica superior a la de Dwargon. Pero para Gazelle esto no era tan importante, ya que la primera nación y la que más los había apoyado desde el inicio eran ellos mismos, además de ser amigos en las artes marciales con el mismo maestro en la espada y cuya relación comercial estaba tan fuerte como nunca. Si Rimuru fuera a antagonizar a la humanidad o al resto del mundo, ya hubieran sentido los efectos desde hace mucho tiempo, pero el hecho es que eran más prósperos que nunca, y que Rimuru asesinó a Clayman, pero no a Hinata, lo cual demostraba con claridad que sus intenciones eran como las había declarado: convivencia entre humanos y monstruos, y su egoísta y fascinante búsqueda de comodidades y lujos a través de la investigación. Gazelle confiaba en él, y siguiendo su ejemplo, los demás ministros también se tranquilizaron. Lo que más le envidiaban, sin embargo, era la capacidad que tenían sus seguidores de hacer su voluntad. Así lo quisiera Rimuru, podía simplemente decirles que hicieran algo, y ellos lo harían sin importar los medios.
Ese quizá era su más grande recurso. Entonces se declaró una nueva política del reino, donde siempre que Rimuru no se tornara contra la humanidad, el reino armado de Dwargon lo apoyaría con todos los recursos a su disposición, a lo que todos estuvieron de acuerdo. Nadie discutiría con su rey. Lo que sí sentían era una ferviente envidia por las libertades que gozaban los investigadores de Tempest, como su compatriota Bester, que había desarrollado grandes inventos como las barreras que cubrían las carreteras o los nuevos dispositivos de comunicación que estaban en camino. Y bueno, en ese caso, si Rimuru incurriera en la ira de los ángeles y provocara una guerra celestial, y si llegara a perder, sería el noble deber de Dwargon procurar toda la tecnología de Tempest para sí mismos y no permitir que dicho conocimiento se perdiera en el olvido junto a Tempest, ya que al final del día el rey Gazelle veía por su pueblo antes que otra cosa. El último tema para tratar era la invitación que habían recibido de Tempest para participar en las festividades por la presentación de Rimuru como un nuevo señor demonio. Algo que les desconcertaba, ya que no sabían exactamente cuál sería su objetivo al hacer una demostración pública de este tipo. Podrían instigar discordia de las naciones de Occidente, pero era ese grado de riesgo lo que atraía a Gazelle, y si se sumaban los lujos y comodidades que gozarían en la ciudad, no había ningún motivo para no asistir. Ahora, la invitación demostraba su intención de tratarlos de la mejor manera posible, algo digno de un rey como él. Pero al mismo tiempo era una carta enviada en masa, dirigida a una serie de líderes de diferentes naciones, y la falta de personalización se podría considerar como una falta de respeto para el rey de una nación tan fuerte como lo era Dwargon. Sin embargo, esos detalles no le molestaban en lo más mínimo, y como tal, decidió aceptar la invitación. Las preocupaciones de sus consejeros eran dirigidas tanto al tono de la carta como a que, dado que se trataba de su rey, deberían ser capaces de prepararle un asiento de honor sin importar el momento en el que decidiera aceptar. De modo que aunque fueran amigos, la manera de dirigirse a él no era correcta, y en todo caso, movilizarse personalmente sería algo complicado para su agenda. Pero Gazelle les explicó que ahora Rimuru era un señor demonio, y eso implicaba que era prácticamente una criatura diferente a la que habían conocido, una que tenía la confianza suficiente para albergar un evento de tal magnitud que invocaría a la mayor cantidad de líderes mundiales a la vez, sin saber quién asistiría y quién no. De modo que preferirían saber quién los visitaría lo más pronto posible para poder procurarles el mejor servicio posible. Este señor demonio no era el mismo Slime que conocieron, era uno mucho más poderoso, confiado y que seguramente demostraría su nuevo estatus con algo maravilloso para sus invitados. Además, era la oportunidad perfecta para enseñarle a todas las naciones vecinas quiénes fueron los primeros en convertirse en aliados de Tempest, aquellos que lo respaldaron desde el inicio y con quienes seguramente podrían contar si llegaran a marchar a la batalla. Todo era política después de todo. Asistir a las festividades también tenía la ventaja de mantener a sus rivales a raya, dando a conocer de manera más abierta sus relaciones con Tempest. Y finalmente, todos estuvieron de acuerdo en asistir como la voluntad de Dwargon misma. En el reino de la dinastía hechicera de Sarion se encontraban el archiduque Herald Grimwald, padre de Ellen, y la emperatriz Elmesia el-Ru Sarion, quien poseía características de género ambiguo y vagos rasgos femeninos, aunque eso solo era el acto que querían montar para mantener su identidad lo más misteriosa posible. Ella era una dama de pies a cabeza, una de la raza de los elfos, y quizá quien poseía la sangre más pura de todos ellos, de modo que no envejecía. Su edad misma era un tabú en Sarion, y solo se podía decir que ella había sido testigo de la historia del mundo. Sus ojos eran color jade, afilados e inteligentes, y su piel vibrante como una fresca capa de nieve. Su cabello plateado brillaba mientras caía, pasando por el tenue rubor de sus mejillas, y sus orejas puntiagudas asomándose por debajo. Era el epítome de la armonía, el ser más supremo de esas tierras. Herald le enseñó la invitación que había recibido de Rimuru para asistir a su presentación como señor demonio, la cual iba dirigida directamente a él y no a la emperatriz, pero daba a entender que podía llevar a tantos invitados como quisiera. Y esto era importante,
ya que los nobles con los que había hablado sobre su visita a Tempest estaban llenos de intriga al respecto y por supuesto curiosidad, al escuchar cómo una nación de monstruos había alcanzado tal nivel de desarrollo y que su líder era nada menos que un señor demonio recién ascendido, además reconocido por los demás señores demonio. Y ni por un momento se le pasó por la cabeza a Herald que la emperatriz quisiera asistir, hasta que ella empezó a cuestionarlo desde su primera salida, donde ni siquiera le mencionó que era una visita a Tempest, donde habría tenido la dicha de conocer a un señor demonio recién ascendido y además en su presentación forjar relaciones diplomáticas con él. Sin siquiera consultárselo, seguramente ella era una líder de poca confianza para que sus propios subordinados la trataran de esa manera. O al menos esa era su forma de causarle algo de culpa a Herald. Pero su tristeza había sido muy real. De hecho, era un lado que solo le mostraba al archiduque. Cuando se enteró de la primera visita, estaba tan ofendida que había congelado por completo los fondos de Herald y la cooperación con Tempest se había detenido. Si volvía a visitarlo sin notificarla, su ira sería aún mayor. La coronación de Rimuru era, en cierto modo, una demostración de poder que sin duda vendría acompañada por entretenimiento de primera, que la emperatriz, en todos sus años de aburrimiento que le confería su cuerpo incapaz de envejecer, no iba a pasar por alto. De modo que esta era ahora una visita de estado formal, y tomaría los esfuerzos de todo el personal, lo quisiera Herald o no. El Messia, con su influencia como emperatriz, había corrido una pequeña investigación acerca de un panadero que tenía una tienda en Ingracia, una que le enviaba periódicamente una dotación de postres de primera calidad, y ese panadero recientemente había cambiado a su proveedor, resultando en una mucho más amplia variedad de postres y de mejor calidad que nunca, pero sorpresivamente había anunciado que se movería. Por algún motivo dejaría de vender pasteles en Ingracia. Eso se debía a que se iba a mudar a Tempest, la ciudad que Herald había visitado hace poco tiempo. No sería posible que, tomando en cuenta los hábitos alimenticios de su hija Helen, el archiduque haya hecho un plan secreto para amasar para sí todas las confecciones de repostería de este panadero sin informarle a su emperatriz. Y quizá era una conclusión inmadura digna de una niña, pero no de una emperatriz. Aún así tenía su mérito el haber rastreado tal clase de información tan lejos, hasta el punto donde Herald se enteraba por primera vez que Helen sí que visitaba Sarion a menudo para disfrutar postres con el Messia, y eran visitas de las cuales él no tenía ni idea. En todo caso, se puso algo triste de que su emperatriz creyera que él sería capaz de algo así. El Messia era la hija del difunto hermano de Herald, nieta de Elis, la cabeza de la familia, y como tal, su sobrina. Pero aún así, ella tenía un estatus muchísimo mayor al suyo. Si demostraba una faceta más tranquila o incluso inocente delante de él, era por la confianza que le tenía. Pero no debía equivocarse. En el mundo no hay muchos como ella, que dada su longevidad podía ver la gran mayoría de reyes y señores del mundo como una banda de niños jugando. Por el resto de los nobles de Sarion, era difícil tratar con ellos. Muchos simplemente evitaban involucrarse con las tareas administrativas, mucho menos con las bélicas, y los que no, de vez en cuando demostraban su descontento con la actual emperatriz, aunque de acuerdo a ella, ninguno tenía las agallas de desafiarla. Sobre el señor demonio Rimuru, resultaba ser alguien fascinante, para haber sacado provecho de su interacción con Herald en tan poco tiempo, aunque él no lo entendía muy bien. En sus negociaciones logró que Tempest se comprometiera a construir una carretera directo a la dinastía hechicera de Sarion, sin pedir nada inmediato a cambio, y siendo que la tarea titánica de una construcción así tardaría muchos años y una cantidad descomunal de recursos, por supuesto Herald aceptó esas condiciones sin ponerles demasiada atención. Los elfos, debido a sus largas vidas, no se preocupaban mucho por las ganancias inmediatas, ya que al vivir tanto tiempo podían planear a futuro y ganar más en el largo plazo. Pero ¿qué tan largo sería ese plazo? No estaba tan claro. En ese caso, el Messia le hizo ver que su postura fue ingenua. Rimuru construiría la carretera utilizando solo su personal y sus recursos, y a cambio, él cobraría cualquier cuota de transporte o impuesto por el uso de la misma. No era un maltrato considerando que construir una carretera en el bosque de Yura era algo muy complicado, con los monstruos y las tribus militares de los Tengu cerca de la zona.
pero Herald falló al no notar que esa ya no era la realidad actual. Con las carreteras de Brumund y Dwargon listas, y gracias a la influencia de Rimuru, la hostilidad de la región había dejado de ser un problema, y dado que él ya había construido relaciones con múltiples naciones que casualmente estaban alrededor de su territorio y que todos realizaban intercambios entre ellas, Tempest era una nación que crecería exponencialmente en un corto plazo, y esos costos descomunales de construcción serían mucho menores, ya que la amenaza de los monstruos ya no existía como tal. De hecho, solo era construir un camino de una ciudad a otra dentro de los bosques. El error de Herald fue conceder todas las labores de construcción a Rimuru, ya que de esta manera no podrían exigirle nada después de terminado el proyecto, y aunque los elfos vivían por mucho tiempo, los señores demonio también lo hacían. Nada indicaba que fuera a haber un cambio de poder pronto, y por lo tanto Rimuru tenía más que suficiente tiempo para sacarle provecho a la carretera, y esto era algo que Herald fue incapaz de notar. Sobre la invitación del señor demonio, era obvio que tenían que asistir. Alguien que había controlado la negociación con Herald sin siquiera esforzarse, que además era un señor demonio nuevo, y cuya ciudad poseía postres deliciosos, y que para colmo superaba ya a Yuki Kagurasaka y Hinata Sakaguchi, que podían presumir ser aprendices del héroe Chisue Isawa, tanto en influencia como en poder. En realidad nunca tuvieron otra opción más que aceptar la invitación. Y completamente derrotado por las palabras de su emperatriz, Herald asintió, y fue decidido que el Messia El Rosarion asistiría a la ceremonia de ascensión del señor demonio Rimuru. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de señor demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.